quiero darle lectura del versículo 21 al versículo 28 de Mateo capítulo 16. De hecho, la semana pasada mencionamos este mismo pasaje, aunque predicamos de otro pasaje de la Escritura. Fue del libro de los Hechos, recuerdan ustedes, con el apóstol Pablo. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús vino a sus discípulos, dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venido en su reino. Creo todos hemos escuchado la historia verídica real de Job en el Antiguo Testamento. Job era un hombre justo y recto a los ojos de Dios. Job tenía una vida moral y espiritual ejemplar. Y si ustedes saben lo que le sucedió a este hombre, que dice la Biblia era justo a los ojos del Señor, sus hijos todos murieron en un evento de la naturaleza, todos murieron. Pero Job tenía muchas riquezas, mucho ganado. Todo su ganado murió. Y como si fuera poco eso, aparte a él le vino una enfermedad horrible, sumamente dolorosa. Entonces los amigos de Job, tal vez con buena intención, pero ellos vinieron a, entre comillas, consolarlo. Pero cuando los amigos de este hombre Job hablan, la mayoría, entre todos, se ve que tienen un concepto equivocado con respecto al dolor y al sufrimiento, porque ellos prácticamente estaban asumiendo de que era culpa de Job, y de que si Job le pedía perdón a Dios y hacía lo que Dios le decía, que tal vez eso no le hubiera pasado, o que Dios aún lo iba a sanar. Tenían un concepto equivocado. Los amigos de Job asumían esto: si tú temes a Dios, Él no puede permitir tal sufrimiento y dolor en tu vida. Es un concepto completamente equivocado. No viene en la Escritura, todo lo contrario. Y el día de hoy también, pensando en cristianos o el cristianismo, es increíble cuántas personas cristianas también piensan que el dolor y el sufrimiento no son compatibles con la existencia de Dios. O sea, en el cristianismo el día de hoy piensan: si Dios es bueno, si Dios es real, no debería nadie de sufrir ni de experimentar dolor. También eso, mis hermanos, es un concepto equivocado.
Ahora, el problema es que se tiene la perspectiva equivocada de Dios. No ponen la mira en las cosas de Dios, es decir, no están comprendiendo lo que Dios enseña en su palabra. Es una perspectiva equivocada. También tiene la gente perspectiva equivocada del sufrimiento y el dolor. Pero vea, ponen la mira en las cosas de los hombres de la tierra, porque el ser humano sin Dios asume de que si Dios existe, no debería de haber sufrimiento y dolor. Y cuando el cristiano pone la mira en las cosas de la tierra o de que enseña el hombre, el ser humano aquí, tiene un concepto equivocado con respecto al sufrimiento y el dolor. Tanto lo uno como lo otro proviene del error, del engaño de Satanás. Satanás engaña con el propósito de hacer daño al ser humano, sea cristiano o no sea cristiano. Al diablo no le importa si eres cristiano. Al diablo no le importa si crees en la evolución o en Buda o en Mahoma o en la religión que tú quieras. Eso no le importa al diablo. Su intención es hacer daño a la creación de Dios, porque él sabe que Cristo murió por su creación, y cuando le hace daño a su creación, le está haciendo daño al corazón del Señor Jesucristo. Es como cuando alguien le hace daño a un ser querido tuyo, realmente te odia a ti y le hace daño a un ser querido tuyo y te hace daño a tu corazón. Es lo mismo con Satanás. La solución pues es corregir esas perspectivas equivocadas, y necesita ser a la luz de la palabra de Dios, de las Escrituras. Entonces ese pasaje que acabamos de ver, vean, el sufrimiento o el dolor y el sufrimiento podrían ser necesarios para los propósitos de Dios. Miren el versículo 21. Jesucristo claramente le dijo a sus seguidores lo que le esperaba, lo que le iba a suceder, y le dijo claramente, dijo a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. ¿De parte de quién? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Pero además ser muerto y resucitar al tercer día. Claramente Jesucristo dice, es necesario, es necesario. El Mesías, para los discípulos, el Mesías que tanto habían estado esperando, el Redentor, el liberador del pueblo judío de la esclavitud o del control de los romanos, su Mesías les está diciendo que era necesario, que va a morir, que iba a sufrir y que iba a morir. Es claro que el sufrimiento de su líder, de los discípulos, o sea, de Jesucristo, no podía estar en el plan de Dios. Para ellos no puede, o sea, su Mesías vino para liberarlos, ¿cierto? Y darles poder. ¿Cómo habría de sufrir? ¿Y cómo habría de morir? Tal vez esto era impensable para los seguidores de Jesucristo. Jesucristo claramente les dice también, si se dan cuenta, al final de ese versículo 21, que iba a resucitar al tercer día. Pero parece que esto no llegaba al corazón. Esta última declaración, cuando Cristo dijo, y resucitar, es necesario que el Hijo del Hombre va a sufrir, va a morir y va a resucitar al tercer día. Parece que esto no llegaba al corazón de los discípulos. Sí oyeron lo que Jesucristo dijo. Sí entendieron lo que Cristo dijo, que iba a morir y resucitar. Pero como que había algo que no les permitía entender el significado de lo que Cristo les estaba diciendo. Voy a resucitar. Es necesario, es decir, tiene que ser así. Esto implica que ya está determinado. Perdón, esto no implica que ya está determinado y que quiera Jesucristo o no, eso es lo que va a vivir. Un segundo, hermanos. Cuánto lo siento, esto es detestable, hermanos. Pero gracias por todos los que están orando por mí, ¿ok? Y sigan orando, hermano.
No significa, cuando la Biblia dice es necesario, no significa que Cristo con una actitud de, ni modo, tengo que hacerlo, es necesario que así se haga, es la voluntad de mi Padre y lo tengo que hacer. No en ese sentido, hermanos, significa Jesucristo era un ser humano y tenía su propia voluntad, pero Jesucristo voluntariamente estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Voluntariamente Cristo lo haría de todo corazón. Esta era la manera que el Padre había planeado la redención del ser humano, y Jesucristo sabía que era necesario que así sucediera, y Jesucristo estaba dispuesto a obedecer. ¿Recuerdan el sufrimiento del apóstol Pablo cuando los de Mileto, los ancianos, llegaron y dijeron, después de que Agabo el profeta dijo, así iban a hacer a este hombre, que todos estaban ahí? El apóstol Pablo dice, ¿qué hacen rompiéndome mi corazón? ¿Que no saben que yo no solamente estoy dispuesto a que me amarren, sino aún a morir por Cristo Jesús? Eso es libre voluntad, hermanos. Y Jesucristo también estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. El Hijo de Dios conocía perfectamente su misión aquí en la tierra. Jesucristo sabía que solo viviría unos años entre los seres humanos. Él lo sabía, hermanos. Ahora, tal vez nosotros, si pensamos en el día de hoy, nosotros no sabemos qué cosa nos va a suceder en el futuro, ¿cierto? Con respecto al dolor y al sufrimiento. ¿Quién? ¿Quién de los que en este momento estamos aquí sabe con respecto al futuro, pero respecto al sufrimiento y al dolor? Nosotros no lo sabemos, Dios lo sabe todo. Qué molesto esto, y no sé qué cosa es. Ustedes conocen a nuestra nieta, a Osanita, que ha estado quién sabe cuántas veces en el hospital. Pues ahora está en el hospital una vez más, porque otra vez se puso enfermita y tuvo que ir allá. Está en el hospital. Nosotros lo sabíamos, no. Nosotros disfrutamos, a propósito, disfrutamos pues el tiempo que estaba contenta y alegre. Ahorita está más calmadita, pero Dios lo sabía, hermanos. Pero piensen en cada uno de nosotros. Nadie sabe lo que esta tarde nos va a suceder con respecto al dolor y al sufrimiento. ¿Cierto? Nadie lo sabe, pero gloria al Señor porque Dios sí lo sabe. Y podemos aprender del Señor Jesucristo y saber que el dolor y el sufrimiento podrían ser necesarios para que se cumplan los designios o los propósitos de Dios. En el caso de Cristo Jesús fue necesario, pero gloria al Señor porque por medio del sufrimiento se cumplió el propósito de Dios. Entonces Jesucristo dijo que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho y ser muerto y resucitar. Vemos que Jesucristo, al ser un hombre, Él conocía perfectamente el dolor y los sufrimientos del ser humano, porque Él fue un ser humano, hermanos. Jesucristo, siendo Dios, se hizo un ser humano que vivió hace 2000 años aquí como ser humano entre los seres humanos, siendo Dios mismo. Entonces Él sabe, Él conoce perfectamente el miedo, la angustia, la ansiedad, el temor, el dolor físico, las enfermedades. Todo Jesucristo lo conoce perfectamente porque Él se hizo un ser humano. Entonces Él pudo saber a ciencia cierta, es decir, a conocimiento perfecto, qué se siente ser un ser humano y experimentar todas las emociones y el dolor. Hasta parece como que están haciendo ritmo, ¿verdad? Ok, voy a seguir. Si no, tal vez voy a cambiar a ese micrófono, pero alguien le tendría que llamar a Roberto, creo, o si alguien puede ir allá y nada más unmute el número 4, pero voy a seguir. Se dan cuenta que ya no está haciendo. Por eso, hermanos, el libro de Hebreos, recuerdan que Hebreos 4:15 dice acerca de Jesucristo, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Él se identifica con nosotros,
fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice la Biblia, pero sin pecado. Entonces, esto es importante, de acuerdo al versículo 21, que el dolor y el sufrimiento podrían ser necesarios para que se cumplan los propósitos del Señor. También es importante entender esto, que la carne en el ser humano rechaza toda idea de dolor y de sufrimiento. La carne en el ser humano, hermanos, no quiere aceptar la idea de sufrimiento. Yo sufrir. Puede sufrir todo el mundo, puede sufrir el vecino, todo, pero a mí eso ni lo mande Dios, tal vez diría uno, ¿cierto? Miren el versículo 22. ¿Qué le respondió Pedro al Señor Jesucristo cuando Jesucristo dijo, voy a ir y voy a sufrir mucho? ¿Qué le respondió el apóstol Pedro, hermanos? Empezó a reconvenirle, hermanos. Señor, ten compasión de ti, Señor. En ninguna manera esto te acontezca. Vean, hermanos, que los discípulos sí entendieron muy bien lo que Jesucristo les dijo, ¿cierto? Que habría de morir. De lo contrario, el apóstol Pedro no le hubiera estado diciendo esto. Voy a cambiar al número 4. Ok, ya quitamos ese horrible sonido. Entonces vean, hermanos, los discípulos sí entendieron que Cristo les dijo que iba a morir. Y por eso el apóstol Pedro le dijo, Señor, no, que no te vaya a suceder eso. El problema era que su entendimiento de su Mesías libertador, para ellos no cabía la idea de sufrimiento y de dolor. Mucho menos que iba a morir su Mesías. Ellos no lo podían aceptar. Y es importante nosotros, porque vivimos en un cuerpo de carne, que la carne rechaza toda idea de sufrimiento y dolor. Aparentemente, esto era la perspectiva del apóstol Pedro, ¿cierto? Para él, la victoria, el poder, la libertad que buscaban no podían ser compatibles con el sufrimiento y la muerte. Parece que el apóstol Pedro se bloqueó mentalmente al escuchar a Jesucristo hablar de que iba a padecer mucho y a sufrir. Porque Jesucristo también dijo que iba a resucitar. ¿Se dan cuenta en el versículo 22, 21? Cristo le dijo, sí voy a sufrir, pero voy a resucitar. Sin embargo, hermanos, como que el apóstol Pedro ya no escuchó eso. Tal vez nada más al escuchar, es necesario que yo vaya, voy a sufrir mucho de los ancianos, voy a padecer, etcétera. Y ahí se quedó la mente, parece, del apóstol Pedro y de los discípulos. Ya no siguieron escuchando, ni su atención fue en la última declaración de que dijo, y voy a resucitar. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a sufrir y sí que resucite. Si el apóstol Pedro hubiera puesto su atención en esa última parte de que iba a resucitar, si hubiera entendido esa parte, hermano, ¿ustedes creen que iba a hacer lo que hizo? No lo iba a hacer, porque tal vez todo iba a cambiar, hermanos. Si el apóstol Pedro hubiera entendido que Cristo dijo, voy a resucitar, tal vez, hermanos, él habría puesto toda su atención en ese hecho que Jesucristo iba a resucitar. Pueden imaginárselo. ¿Cómo, Señor? ¿Cierto? ¿Cómo, Señor? ¿Qué fue lo que dijiste al final, Señor? ¿Vas a resucitar? Entonces vas a sufrir y vas a morir, pero acabas de decir que vas a resucitar, Señor. Si se hubiera concentrado en eso, hermanos, todo hubiera sido diferente. Tal vez hubiera dicho, si es así, Señor, que vas a resucitar, Señor, cuánto siento que vas a sufrir, ¿cierto? Vas a sufrir, Señor, eso va a ser desagradable para ti, tu sufrimiento, tu dolor, tu muerte, Señor, pero vas a volver a vivir, te vamos a volver a ver, Señor Jesucristo. Todo hubiera cambiado. Escuchen, hermanos, si tan solo
hubiera puesto especial atención a esa última parte. Porque Cristo dijo los dos: sufrimiento, dolor, muerte y resucitar. Eso es victoria. Y muchas veces parece que los hijos de Dios no sucede lo mismo, ¿cierto? Porque la Biblia habla de victoria, hermanos. Habla de recompensas, habla del cielo. Pero habla de dolor también. Y a veces solamente cuando nos concentramos aquí en la tierra, si ponemos la mira en las cosas del hombre, terrenales, simplemente nos va a concentrar en la mente lo negativo, lo malo, lo triste, la miseria, el dolor, el sufrimiento. Y eso es lo que quiere Satanás. Si tú y yo nos concentramos en las cosas terrenales nada más, hermanos, si ponemos la mira en las cosas de aquí de la tierra, Satanás te va a aplaudir. Vas a ver una sonrisa en el rostro del condenado diablo, porque eso es lo que quiere Satanás. Miren, el apóstol Pedro aquí está implicando como que él supiera más que Jesucristo, porque le está diciendo: Señor, en ninguna manera eso te acontezca. En inglés dicen no way, José. Oh, no, Señor, eso no te va a suceder a ti jamás. Cuando Jesucristo dijo que era necesario que estas cosas sucedieran, él sabía que era la voluntad y el designio de su Padre. Pero el apóstol Pedro estaba asumiendo como que él sabía más que Dios. El gran consejo que le dijo el apóstol Pedro, ¿se dan cuenta, hermanos? Le dice: esto nunca te suceda, Señor. Ten compasión de ti. Esto parece caricatura, hermanos. Pongan atención a lo que está sucediendo. Jesucristo está diciendo lo que va a suceder, es necesario, va a suceder. Y aquí un seguidor de Jesucristo está corrigiendo a su maestro. Le está diciendo: no, Señor, que eso no te suceda. Miren el consejo. Es como si le está diciendo el apóstol Pedro: pobrecito de ti, Señor. No tienes que sufrir, o piensa en ti mismo, ¿cierto? O ámate, Señor, a ti mismo. Y ya me viene a la mente la psicología moderna, hermanos. Primero te tienes que amar a ti para poder amar a los demás, ¿cierto? Pura psicología, nada bíblico. Pero tristemente muchos cristianos se han tragado esa mentira salida del infierno, porque viene de un profesional, hermanos, llamado psicólogo o psiquiatra. Y ya me imagino aquí a Pedro. Esa es la misma mentalidad. Señor, no tienes que sufrir. No, Señor, que eso no te suceda. Es la misma mentalidad. Es decir, nuestra idea de victoria debe ser o estar de acuerdo con la verdad de Dios, de la Biblia. De lo contrario, también podríamos caer en el error que cayó el apóstol Pedro, hermanos, y pensar que el sufrimiento o la muerte no son compatibles con la victoria de la vida cristiana. Ustedes conocen el falso evangelio de la prosperidad que está sucediendo el día de hoy. Ustedes conocen cuántas iglesias están llenas de esa basura de que si eres cristiano, Dios te va a bendecir. Esa basura de decirle a la persona que consiguió, que se diagnosticó cáncer, es por tu culpa, porque no tienes fe en el Señor. Falso, hermano, salido del fondo del infierno. Eso es no entender el verdadero evangelio. Eso no es entender la palabra del Señor, hermanos. Nuestra idea de victoria debe de ser de acuerdo con la palabra de Dios, o seremos engañados. La vida cristiana y el dolor y el sufrimiento sí son compatibles. Son compatibles. Y el sufrimiento, recuerdan que es temporal. Es mientras estamos en el cuerpo. Pero viene la victoria, tenemos la victoria, y viene ese día cuando no habrá más muerte, ni sufrimiento, ni dolor. Recuerdan Apocalipsis capítulo 21. Pero como vivimos en este cuerpo de carne, la carne en el ser humano detesta el dolor y el sufrimiento. La carne no quiere eso.
¿cierto? La carne, pero el dolor y el sufrimiento están en el plan de Dios. La carne no quiere incomodarse de nada, hermanos. Por supuesto que esto no significa que a Dios le agrade el sufrimiento y el dolor, o que Dios se alegra de ver a sus hijos sufrir en este mundo. Eso no significa, pero Dios sabía, porque Dios sabía que la caída del ser humano, Génesis capítulo 3, ¿recuerdan? Adán pecó y en Adán pecamos todos nosotros. Adán murió espiritualmente y en Adán murió todo ser humano espiritualmente. Gracias a Dios que Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Cuando uno se arrepiente, entonces pasa uno de muerte a vida espiritual. El apóstol Pedro cae en el engaño de Satanás con respecto al sufrimiento y el dolor. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Como que no acepta que en el plan o la voluntad de Dios pudiera estar incluido el sufrimiento y el dolor y aún la muerte. En la mente del apóstol Pedro parece ser la idea que era algo imposible que el Mesías tuviera que sufrir. Sin embargo, eso era la voluntad de Dios y Cristo Jesús sufrió, siendo el Hijo de Dios. Jesucristo sabía, hermanos, vino al mundo con una misión. ¿Cuál era la misión de Jesucristo? Redimir a la raza humana, salvarnos del estado de muerte espiritual a vida espiritual. Eso es la verdadera salvación. Para que ocurriera verdadera vida eterna, tuvo que haber perdón de pecados, 100%, perfectamente. Si el perdón de pecados, lo que Cristo hizo en la cruz con su sufrimiento y con su muerte, si el perdón de pecados no hubiera sido perfecto, hermanos, no íbamos a poder tener vida eterna, porque le íbamos a perder, porque la paga del pecado es muerte a los ojos de Dios. Cristo sufrió y nos vino a redimir. El dolor y el sufrimiento siempre son temporales. Aunque lo experimentes toda tu vida, piensen en una persona que desde que nace hasta que muera a los 80 años, 90 años, sufrió algo, es temporal. Porque viene la eternidad. La eternidad, hermanos, es para siempre. El dolor y el sufrimiento no son para siempre, aunque sean muchos años aquí en la tierra. Jesucristo pasó su tiempo de dolor y sufrimiento y aún de muerte, pero Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y esta es la perspectiva correcta y bíblica de todo cristiano. Tenemos que comprender eso, hermanos, que la voz del enemigo de Satanás no te engañe, que Satanás no te confunda cuando el dolor y el sufrimiento llegan a tu vida. Y no significa que no puedes llorar. Podemos llorar, hermanos, y expresar nuestro dolor, pero que no caigamos en el engaño de Satanás. Entonces, ¿cómo puedes enfrentarte a la mentira de Satanás? O al dolor y el sufrimiento. Porque si todos de una u otra manera atravesamos eso, vienen las voces, ¿cierto? ¿Recuerdan la semana pasada, hermanos? Las voces que no son de Dios, no son del Espíritu Santo, son del enemigo. Miren el versículo 23. Jesucristo volviéndose a Pedro, o sea, mirando a Pedro, volviéndose a Pedro, dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las del hombre. Quítate, hermano. Ahora, ¿qué sucede aquí? Decía la semana pasada, ¿qué sucede aquí? Porque si Pedro acaba de hacer una de las más grandes declaraciones con respecto a la identidad de Jesucristo. Miren el capítulo 16, el versículo 16 y 17, ¿recuerdan? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, es decir, ningún ser humano te reveló eso, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora aquí el mismo Pedro que hizo esa declaración, miren cómo le habla Jesucristo a ese mismo Pedro.
Le dice, quítate delante de mí, Satanás. Y hermanos, pensemos, ¿por qué hizo eso el apóstol Pedro? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Saben cuál es la diferencia del mundo, hermanos? La regeneración. La regeneración del Espíritu Santo de Dios, que empezó a suceder a partir de Hechos capítulo 2, cuando por primera vez en la historia de la raza humana, el Espíritu Santo de Dios vino a regenerar seres humanos que se arrepentían y confesaban a Jesucristo. El apóstol Pedro no había sido regenerado. Era creyente firmemente. Pero después de que vino y fue investido por el Espíritu Santo de Dios, cuando ven al apóstol Pedro haciendo algo así, nunca se opuso más a la obra del Señor. ¿Cierto, hermanos? Entonces, ¿por qué tan fuerte reprensión a Pedro? ¿Fue a Pedro o a quién fue? ¿A Satanás? La respuesta creo es sí. Porque miren, ¿a quién se está dirigiendo Jesucristo? Versículo 23. ¿Qué dice la primera parte? Pero él volviéndose a Pedro, ¿cierto? O sea, se refirió a Pedro y le dijo, quítate de mí, quítate, apártate de delante de mí. Pero dijo Satanás. Se dirigió a Pedro, pero Jesucristo se está dirigiendo a ese ser espiritual que se llama diablo o Satanás. Entonces, aun cuando la voz y las palabras en verdad eran las del apóstol Pedro, la idea o el pensamiento no provenían de un corazón regenerado. Eso provenía solamente de Satanás usando a un ser humano, a un creyente en Jesucristo. Jesucristo supo inmediatamente de dónde procedían las palabras del apóstol Pedro, del mismo Satanás. Satanás estaba presente en ese momento, aunque nadie lo podía ver. Entonces, detrás de toda oposición a la voluntad y a la obra de Dios, ¿quién está, hermanos? ¿Quién está detrás de toda oposición a la obra del Señor? Está Satanás. No olvidemos esto, hermanos. Como hijos de Dios debemos vivir nuestra vida diaria con eso en mente. El diablo es real y el diablo es padre de toda mentira. Y es la manera en que va a tratar de bombardear a los hijos de Dios y al ser humano. Satanás usará la voz y las palabras de cualquier persona, aún a tus seres queridos. Satanás puede usar la voz, las palabras de cualquier persona, hermanos, aún seres que nosotros amamos. Porque el objetivo principal, vean, de la venida de Cristo Jesús era morir para que así se hiciera la voluntad de Dios con respecto a toda la humanidad. Jesucristo murió por toda la humanidad. Salvación para todos los seres humanos. Esa fue la voluntad de Dios. Ese es el propósito de la venida.